cuerpo de Cristo. Muchos dicen ser cristianos y que aman a la cabeza, que es Cristo, pero no aman la iglesia, que es el cuerpo. Porque no han sido plantados en el lugar donde Dios los escogió. Muchos están en la iglesia, yo les llamo divorciados como cristianos obligados. Están porque están. Y esta pandemia ha desenmascarado a muchos en esas áreas. En esas áreas. Por eso, lo que primero tenemos para crecer, debemos estar plantados. Plantado. Habla de un lugar escogido, habla de un lugar fijo, habla de un lugar establecido, un lugar para crecer, un lugar para, de lo más importante, escoger la tierra, ¿verdad? ¿En dónde vamos a estar plantados? Por eso yo animo, yo no sé quiénes son los oyentes hoy, los que están escuchando esta palabra, la palabra de Dios, pero pregúntate en qué servicios estás entregado a Cristo en tu iglesia. ¿Cuánto amas a tu pastor? ¿Cuánto amas el cuerpo de Cristo? Porque esa es la manera en la cual Dios te plantó en un lugar para que dieras fruto, un lugar para que le sirva. No es un lugar cerrado entre cuatro paredes, eso lo sabemos. La iglesia somos tú y yo y cada uno de nosotros, incluyendo el pastor, con mayor responsabilidad y compromiso, pero es para todos. ¿Cuánto amamos a nuestro pastor? ¿Cuánto amamos a la iglesia? Para eso, para tener crecimiento, debes estar plantado. Y lo que me llama mucho la atención también está en el Salmo 92:12. Salmo 92:12. Dice así la palabra de Dios. Aquí. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, plantados. Si bien esto está hablando al pueblo de Israel, también nos habla a los cristianos cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, bautizados, y estamos siendo partícipes de ese cuerpo. Ahora, como iglesia local, estamos plantados. Ahora, ¿qué es tu tarea? Primera cosa es saber si estás plantado o andas divagando por ahí. Dios te escogió para que hoy estés en tu iglesia local. Dios te plantó para que en esa iglesia crezcas, florezcas, pero no solamente en el templo, sino en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu comercio, en lo que sea. Hoy estamos los cristianos preocupados por lo que va a suceder y no nos preocupamos por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y una de las cosas que para estar plantado debemos tener la seguridad en que estamos arraigados, como dice en Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 7. Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7 dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Efesios 3:17, un poquito para atrás. Dice así, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto crees tú que estás arraigados
Este tiempo de pandemia, este tiempo en la cual está el mundo en una crisis total, desde la ONU a que manda todas las informaciones a todos los países, desde nuestro gobierno. El gobierno hoy, hace 15 años de izquierda que tuvimos, 15 años en la cual luchó por todos los medios a través de leyes sociales de confundir, pero de alejar totalmente a Dios de las propias vidas de los cristianos. Muchos cristianos que se congregan, hablan más de política y hablan más de quién defienden, a quién no defienden. Y no hablan una palabra del Evangelio de Cristo. Porque muchos en estos tiempos se está predicando otro evangelio. La Biblia nos enseña que siempre hubo otros evangelios. Pero Pablo no dejó de predicar el evangelio que trae poder. Y el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestra iglesia, no le hablo tanto de las cosas que sí van a suceder, sino de lo que debemos hacer en estos tiempos. Y lo que debemos hacer en estos tiempos es predicar el evangelio. Estos son los tiempos en los cuales nos habla la palabra de Dios, que una vez que estemos plantados, arraigados en su palabra, tenemos que dar frutos. Y ese fruto hay que trabajarlo. Ese fruto hay que salir fuera del templo. En tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, nuestro país, gracias a Dios, tenemos la libertad con tapaboca, una serie de protocolos, pero podemos andar en las calles. Aunque se está avanzando en gran cantidad el COVID-19 acá en nuestro país, nuevamente, un rebrote. Pero estos son los tiempos que, como dice Pedro, que debemos apresurarnos para predicar el Evangelio. Apresurarnos. Para crecer, entonces, lo número uno, debemos estar plantados en buena tierra. Lo segundo, para crecer, debemos estar arraigados. Arraigado. Cuando estás plantado, no solo vienes de visita al templo. Cuando tú estás plantado y arraigado, comienzas a conocer la visión de Dios. Cuando estás plantado, comienzas no solamente a tener la visión de Dios, sino con raíces profundas. Amas la iglesia. Amas al cuerpo de Cristo. Amas a tu pastor. Obedeces a la palabra, pero también obedeces a tu pastor. Cuando estás plantado, establecido en el lugar, sirves a Jesucristo. No es una carga. Muchos cristianos creen que es una carga servir a Cristo, y es una recompensa. Es un privilegio servir a Cristo. Por eso, porque cuando sirves a Jesucristo, lo haces sirviendo a tus hermanos, al prójimo. Cuando estás plantado y arraigado y tienes fruto en este tiempo, estás cimentado en el amor de Cristo. Ama lo que haces y haces lo que ama. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día, en estos últimos tiempos? Este tiempo en el cual estamos sabiendo que en estos tiempos que vivimos, ser entendido en los tiempos que vivimos, que Cristo está por venir. Cristo está por venir. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás divorciado de la iglesia? ¿Estás haciendo todos bienes sociales, pero sin predicar el evangelio? Mira, hermano, cuando yo planto un árbol, espero que ese árbol dé fruto. Y ese fruto no da fruto en la casa del vecino. Ese fruto redunda primero en una fila en la cual es cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Y no va a caer en el vecino, va a caer en tu propia tierra.
Por eso, hermano, para nacer, para crecer, primero florece. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no has ganado un alma para Cristo? ¿Cuánto hace? Este sábado que pasó, nuestra iglesia fue casi el 100%. No somos muchos. Fuimos con tapaboca, protocolo, hicimos una mesita en 8 de octubre, que es la principal de la zona de la Unión, y ahí hay semáforos, pusimos carteles en los semáforos, y cada joven, cada niño, cada adolescente, cada adulto hizo su cartel, y repartíamos folletos y hablábamos de Cristo mientras estábamos en los semáforos con los autos, con alta voz, le dijimos, Cristo les ama, quiere cambiar sus vidas. Estos son los tiempos en los cuales el mundo está gimiendo y Cristo vino a salvar. Y eso es predicar el Evangelio, pero todo es un proceso de tiempo. Pero estos son los tiempos que debemos apresurarnos. Por eso el Salmo 1.3 nos hablaba que el creyente es como un árbol, que el agua va corriendo. Dice Eclesiastés 2.6, me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Es tiempo de que los cristianos no mostremos la apariencia de que estamos frondosos, pero sin frutos. Porque esto es lo que sucedió en la pandemia. Muchos se arraigaron de la palabra de Dios, muchos se afirmaron, pero los que yo creía que estaban fuertes eran hojas nada más que daban sombra. Por eso no nos debe achicar estos tiempos difíciles que estamos viviendo, porque no va a mejorar. La palabra de Dios dice que esto va a empeorar. Y por eso la iglesia debe despertar en la visión de Dios. La iglesia debe creerse y creerle a Dios que Cristo no vino a sanar, Cristo no vino a hacer milagro, Cristo murió en una cruz, dio toda su sangre y todo el castigo que recibió fue para salvar nuestra alma, no sanar. Pero hay un falso evangelio que se predica. Este